Antes de empezar con la plática, solamente quisiera hacer dos apuntes de la enseñanza que recibimos esta mañana a las 10. Uno, no sé si ustedes saben cómo entrenan a una división especial de investigación en estas agencias como la CIA o el FBI, para los que se dedican a identificar los falsos billetes. Y lo que hacen es que durante varias semanas los ponen a los agentes que quieren trabajar en esa área, les dan eh, un altero de billetes buenos, y entonces tienen que estarlos como jugando con ellos, moviéndolos uno por uno, los billetes de un lado a otro, están tocando el papel, están oliendo el papel, y así lo hacen durante varias semanas. ¿Para qué? Para que el día que les caiga un billete falso, nada más de tocarlo, van a saber que esa cosa es falsa. Cuando nosotros conocemos la Biblia, nos pasa igual. De estarla leyendo y leyendo y leyendo, lo que vamos haciendo nosotros es empapándonos de lo que son las enseñanzas. Doctrina quiere decir enseñanza. ¿Cuáles son esas enseñanzas de la Biblia? Y la otra cosa que quería yo apuntar es, no se preocupen de los falsos maestros. Lo único que hay que observar es si hay una persona que está hablando, que está predicando, que está enseñando. Tú fíjate cómo son sus hijos. Fíjate cómo es su matrimonio. Y cuando el esposo está sujeto a Cristo y la esposa está sujeta a su marido y los hijos están sujetos a sus padres, tú vas a saber si es un buen maestro o es un falso maestro. El propio testimonio de las personas te lo puede indicar. Muy bien, eso era lo que quería comentar. Hoy es 7 de febrero de este recién flamante 2021, y quiero compartir contigo un pensamiento antes de entrar a la predicación. Y esta es una palabra para todos y para cada uno de los que se sienten lejos, se sienten solos, que sus seres queridos de alguna manera se sienten aislados porque no los ven, se sienten como si estuvieran afuera queriendo ver hacia adentro. Bueno, el Espíritu Santo quiere que nosotros sepamos que Dios nos ve y no nos condena ni ignora que pudiéramos nosotros sentirnos arrinconados, asustados. De hecho, Él viene hacia nosotros justo a donde estamos y nos dice en el Evangelio de Juan: ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Y después uno de los salmos dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Y esto es la enseñanza, esta es la palabra que viene de parte de Dios. No vengo a limpiar tu apariencia, ni a ordenar tus sentimientos, ni a ocultar tu verdadero yo. Yo vine a verte así, tal como eres. Te conozco y te llamo por nombre para decirte: mi amor por ti es tan seguro que puedes salir de tu escondite, salir de ese aislamiento y estar en mi presencia. Con toda confianza puedes decirme cómo te sientes. Puedes ser tú mismo conmigo porque yo soy el experto en sanar, restaurar y liberar. Soy el amigo que está más cerca que un hermano. Yo soy el que se queda cuando todos los demás se van. Ese es quien yo soy y eso es lo que yo soy. Mi amor cubre, corrige, protege, fortalece y nutre. Por eso, deja que hoy mis palabras te inunden. Déjame alimentarte, déjame ser tu lugar seguro. Y esta es una oración que nosotros elevamos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana quisiera hablar por segunda ocasión acerca de la dirección que tiene el Espíritu Santo. Uno de los objetivos fundamentales que tiene el Espíritu Santo es ayudarnos a descubrir la voluntad de Dios. Si no conocemos su voluntad, nunca vamos a poder andar rectamente por sus caminos.
y para poder entender mejor lo que significa la voluntad de Dios, esta mañana te propongo que analicemos esto de la voluntad de Dios bajo tres enfoques diferentes. Número uno, la voluntad de Dios es soberana. ¿Qué significa esto? Que Dios ordena hasta el último detalle del universo. Lo hace de una manera misteriosa y al mismo tiempo majestuosa. Es misteriosa para nosotros porque no conocemos en qué consiste toda la voluntad de Dios. Pero por su gracia y por su misericordia y majestad, el Señor nos revela algunos de los detalles de su plan eterno. Mientras nosotros estemos acá donde estamos, de este lado de la eternidad, no siempre vamos a conocer por qué Dios permite que las cosas sucedan justo como suceden. Y quiero que juntos leamos este pasaje que está en Deuteronomio 29:29. Y dice lo siguiente: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. La Reina Valera dice también muy hermoso: el ámbito de lo secreto pertenece a nuestro Dios. No se nos pedirá cuentas de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Dios lo que quiere es que obedezcamos todas las palabras de la ley. Todo lo que está escrito en la Biblia, como lo aprendimos esta mañana. La segunda cosa es que la voluntad de Dios es moral. No solamente es soberana, es moral. Y moral significa que el Señor determina lo que es bueno y lo que es malo, y no nosotros. Con nuestros ojos naturales vemos la pandemia como algo malo. Pero nosotros tenemos que saber cómo es que Dios ve la pandemia. Por eso Dios dijo, y eso es algo que se lee en el libro de Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Nos dice claramente Dios qué es lo bueno para el hombre. Bueno, pues lo bueno para el hombre es que no esté solo. Por eso Dios, a través de su palabra, va dando dirección y el Espíritu Santo va dando orden a todo esto. Por eso, cuando nosotros conocemos la voluntad moral de Dios, vamos a escuchar como Dios nos dice: haz esto porque es bueno. O nos va a decir: no hagas esto porque te va a hacer daño. O ve o no vayas porque lo único bueno que yo tengo para ti, lo que quiero para ti es esto que luego dice Jeremías en el capítulo 29. Mis planes son de bien para ti. Dios siempre hará lo bueno para nosotros. Por eso la voluntad moral y la voluntad soberana de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y eso es lo que Pablo escribe a la iglesia de Roma y que nosotros lo podemos leer. Y la tercera característica que tiene la voluntad de Dios es que es individual, es decir, la voluntad de Dios es para cada uno de sus hijos. Y yo creo que este es uno de nuestros talones de Aquiles. Dios quiere que hagamos cosas particulares en situaciones igualmente particulares, pero no siempre sabemos qué hacer. Entonces, la voluntad soberana de Dios a veces nos parece como si estuviera escondida o oculta, porque la Biblia no nos dice, por ejemplo, qué trabajo debemos aceptar, en qué negocio debo invertir, o dónde vivir, o con quién me debo casar. Por eso nosotros necesitamos, sí, conocer la voluntad de Dios, esa que es una voluntad soberana, pero también necesitamos conocer la voluntad de Dios, que es individual para mí, y eso lo necesitamos con urgencia para poder entender entonces cuál es la dirección individual del Espíritu Santo. Yo siempre he pensado, viviendo en este país, que hay más de 60 millones de mujeres y otros 60 millones de hombres. ¿Cómo voy a saber yo entre esas 60 millones de mujeres cuál es la esposa que Dios escogió para mí? Y para eso necesito conocer la voluntad individual para mi vida. Cuando la Biblia no es específica, es cuando nos damos cuenta de la importancia que tiene de conocer al Espíritu Santo y de la experiencia que nosotros tengamos en esa relación con el Espíritu de Dios. Y
también de la madurez espiritual que hayamos alcanzado. Conocer al Espíritu, la experiencia de esta relación con Dios y la madurez espiritual en nuestra relación con Dios es lo que nos va a poder ser de guía a nosotros para conocer cuál es esa voluntad específica. Por eso lo que hay que grabar en nuestro corazón es que el Espíritu Santo trabaja de adentro hacia afuera de nosotros. Digo de adentro porque ahí es donde está el Espíritu de Dios hablando a nuestro espíritu. Vamos a leer una porción del Evangelio de Juan para que nosotros recordemos qué fue lo que Jesús estaba prometiendo en este texto. Y dice, en el último día del festival, el más importante, que se refiere a la Pascua, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. La Reina Valera habla del interior, correrán ríos de agua viva. Y con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Jesucristo. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había regresado a la gloria, no había muerto y resucitado. En estas líneas vemos cómo Jesús declaró que tendríamos al Espíritu Santo dentro de nosotros y es ahí donde se da la comunicación con el espíritu humano y ahí el Espíritu Santo le dice a mi espíritu, el espíritu de Arturo Gómez, qué es lo que Dios tiene para Arturo Gómez como individuo. Jesús declaró que tendríamos al Espíritu Santo. Y esto es algo que debemos nosotros recibir como una buena noticia. Déjame darte la secuencia de los eventos. Y aquí te quiero mostrar un cuadro que es la número 16. Fíjate la secuencia de los eventos. ¿Cómo es que nosotros escuchamos la voz de Dios? Bueno, oímos la voz del Espíritu Santo en nuestro espíritu humano. Es ahí donde empieza la comunicación del Espíritu de Dios al espíritu humano. La segunda es, de ahí el mensaje se transfiere al alma. El alma tiene tres elementos que lo constituyen: la inteligencia o la mente, las emociones y la voluntad. En tercer lugar, el mensaje del Espíritu traduce a acciones concretas. Eso que te dice Dios tiene que moverte a tomar acciones. Y entonces empezamos a vivir la voluntad de Dios. ¿Sí? Pero esto es necesario para que nosotros podamos caminar en fe. Por eso la importancia de saber que estamos realmente escuchando la voz de Dios y no estamos oyendo nuestras propias opiniones. Para experimentar la dirección del Espíritu Santo, entonces debemos estar comprometidos con estos tres niveles de la voluntad de Dios, la cual es soberana. Dios dice qué es lo que Él quiere hacer. Es moral. Dios dice que es buena. Y también sabemos ahora que es individual. Si nosotros entendemos esto, entonces podemos declarar con toda convicción y orarle al Señor y decirle, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tú eres soberano. Y entonces le decimos, Señor, estamos escudriñando las Escrituras para conocer y obedecer tu voluntad. No conocemos la Biblia o no leemos la Biblia para adquirir conocimiento. Quizá yo del videíto le hubiera quitado la palabra teología porque ese es el estudio de Dios. Y la Biblia no tiene como propósito que estudiemos a Dios. Tiene como propósito que nosotros conozcamos a Dios. Y dependemos de la dirección de Dios y vamos a seguir las instrucciones individuales o particulares que el Espíritu Santo nos indique. Ahora te voy a decir una cosa. A querer o sin ganas, nosotros depositamos nuestra confianza en algo o en alguien. Pueden ser nuestros éxitos, ahí es donde nosotros nos sentimos confiados, o nuestras finanzas, o nuestras experiencias, o a lo mejor en un amigo influyente que te pueda dar un aventón, te pueda levantar o poner en alguna posición. Pero yo te recomiendo que mejor te deposites en Jesús, porque Él tiene el cuadro completo de todas las cosas. Y te animo a que confíes en esa voluntad soberana de Dios, porque Dios sí ve todas las cosas. Nosotros
nunca vamos a ver todos los detalles del cuadro completo, pero Dios sí. Tú sabes que en el cine, cuando se usa película de 35 milímetros, o se usaba, no sé qué usan ahora, necesitabas, creo que eran 35 o 36 cuadros por segundo. Imagínate los metros de una cinta de película para que tú puedas ver en Netflix tu serie favorita. Son cientos de miles de imágenes para conformar una película. Nosotros a veces vemos un cuadro, pero Dios tiene la visión de la película completa. Por eso, cuando el Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu y nos dirige, entonces Él mismo se encarga de entrelazar esos tres niveles de la voluntad soberana, moral e individual. Ahora, te quiero entonces proponer que Dios ha puesto para nosotros medios que yo le llamo medios de gracia, que el Espíritu Santo emplea para darnos dirección. Y el primero tiene que ver con lo que hoy estudiábamos, con la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía a través de la Biblia. La Escritura nos revela la voluntad moral de Dios y nos muestra lo que el Señor considera bueno y lo que Él considera malo. Y ese es el valor que prevalece, no el nuestro. La Escritura, entonces, lo que proporciona, la Biblia no es un recetario, no es un catálogo, es un libro de principios fundamentales para que nosotros podamos cimentar nuestras decisiones en línea con la voluntad de Dios. Nosotros podemos seguir al Espíritu Santo entonces con toda confianza, porque es imposible que el Espíritu nos guíe en contra o fuera de lo que Dios estableció en su palabra. Si tú estás siguiendo la voz del Espíritu Santo, ten la plena seguridad de que estás haciendo la voluntad de Dios y que además estás en línea con la palabra de Dios. El Espíritu Santo jamás nos va a impulsar a realizar algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad moral de Dios, esa que dice que es buena o que es mala, en algunos casos es vertical, como una plomada, pero también te quiero decir que la voluntad moral de Dios a veces es flexible, como un junco. No sé si has visto los juncos, están muy derechitos, pero el viento los logra mover de un lado para el otro. Te voy a dar un par de ejemplos. La voluntad de Dios es vertical, así como una plomada, cuando dice la Escritura que Dios es el único que merece ser adorado. No hay vuelta, Dios. O dice los mandamientos, no matarás, no robarás. Bueno, ahí la voluntad de Dios es vertical. Paga tus diezmos, honra a tus padres. Y cada una de estas ordenanzas nos está mostrando lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ahí no hay negociación alguna. Bueno, la verdad de las cosas es que con Dios jamás se negocia. Pero también tenemos parte que es la voluntad de Dios cuando es flexible. Y ahí es donde se nos complica a nosotros como humanos. Dice la Escritura, enójate, pero no peques. ¿Y cómo se le hace? Bueno, yo también no le acabo de entender. Pero sí sé que me puedo enojar y pecar. Y cuando estoy haciendo eso es porque ya estoy hablándole mal a la otra persona fuera del orden de Dios. Jesús en el templo, ¿te acuerdas? Cuando echó fuera a los ladrones, él se enojó, pero no pecó. O la Biblia nos dice, anima a tu amigo, a tu hermano a cambiar. Pero si no quiere, entonces ve con 2 o 3 testigos para convencerlo de su error. Pero si no te oye, dice Pablo, entonces ve y dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, ¿sabes qué dice la Escritura? Mándalo a Calacas, Texas. Y si no me crees, un día busca el pasaje, Mateo 18, del 15 al 22. Es lo que dice la Escritura. También la Escritura nos dice, predica la palabra, pero si la persona no te quiere escuchar, y eso está en el Evangelio de Lucas, y lo dice Jesús, sacúdete el polvo de tus pies en testimonio contra ellos. Entonces, flexibilidad significa que podemos escoger diferentes cambios, diferentes caminos, pero donde hay opciones para escoger, como tú podrás comprender, también tenemos la posibilidad de equivocarnos.
De estos tres ejemplos que te di, ¿dónde le pones la rayita que marca el límite del enojo santo y el pecado de enojo? Yo no sé cómo si tienes hijitos de esos que te sacan canas verdes, ¿verdad? Que fácil se pasan de la rayita, ¿no? Donde estaba el enojo santo y luego sale el chanclazo. Ese ya no es enojo santo. Mi hermano no quiere escuchar, mi amigo no quiere escuchar ni reconocer su error. ¿Cuándo es correcto mandarlo a Calacas? Y alguien podría decir con toda justicia, y no es cierto que la Biblia dice que debemos perdonar 70 veces 7, o sea, siempre. ¿Cuándo sí, cuándo no? Si no predico al que no quiere conocer a Cristo, ¿quién me garantiza que nunca va a cambiar esa persona? ¿O qué tal que en esta vez que me escuchara predicar, este sí era el día que iba a cambiar su actitud? Piensa en esto. A Dios le interesa que estemos en el centro de su voluntad, que es soberana. Pero al mismo tiempo, Él no nos ha revelado cada uno de los detalles de su plan eterno. Lo que sí nos dio son preceptos, principios, para que nosotros nos podamos guiar. Y esos son o deberían ser suficientes. Si conociéramos todo, entonces no necesitaríamos la fe, y sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Déjame decirte de otro medio de gracia que el Espíritu Santo también emplea para darnos dirección, y ese es el propio testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu. La pregunta es, ¿qué hago si la decisión que debo tomar no está claramente deletrada en la Escritura? Bueno, ahí es cuando necesito que la dirección del Espíritu Santo sea bien específica. Con el ejemplo de el profeta Elías, sabemos que Dios habla en un rango que va de muy fuerte, como un huracán, a un susurro, como un silbo apacible. Entonces, la voz de Dios, el volumen de la voz de Dios puede estar en cualquiera de esas tesituras. Pero sí te puedo asegurar que entre más involucrado o más implicado está el reino de Dios, el Señor se va a comunicar contigo en su mensaje de una manera con mayor fuerza y con mayor insistencia. Si Dios quiere para ti un Mercedes-Benz el año, oye, a todo dar, ¿eh? Dios no está peleado con el dinero. Lo aprendimos esta mañana. Es el amor al dinero. Pero cuando Dios está interesado en que su reino avance en una manera, Dios mismo se va a encargar de que tú entiendas qué es lo que Dios quiere hacer. Como cuando mandó a Jonás a predicar a Nínive. Dios tenía algo muy especial y por eso le mandó un vehículo muy especial. ¿Te acuerdas bueno, iba a decir la ballena? La Biblia dice que era un pez grande, pues del tamaño que fuera. Dios quería que ese mensaje llegara a Nínive y él se encargó de que así fuera, con insistencia. Por eso yo estoy convencido que el Espíritu Santo da dirección específica cuando el creyente está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. El que dice es que no escucho la voluntad de Dios, ¿realmente Dios sabrá que estás dispuesto a seguir su voluntad? O a lo mejor Dios no te ha dado todavía claridad en su voluntad porque no sabes si tú vas a decirle, pues Señor, gracias por la aclaración, pero no lo voy a hacer. El Espíritu Santo te dará la convicción específica. ¿Y dónde vas a ver eso? En tu espíritu. Va a mover tu corazón para que concretes ese asunto que el Señor te ha revelado y va a poner una carga en tu corazón. Si tú no sabes qué es una carga, platica con Marisol. Marisol tiene una carga por los niños. Y no estoy hablando solamente de los suyos, sino estamos hablando de esos niños que no conocen a Cristo. Y Dios le ha puesto una senda carga que no la deja para ir de un lado para otro. Esa es la manera como el Espíritu Dios le habla al espíritu de Marisol. Y bueno, un día de estos vamos a escuchar un proyecto especial que como iglesia queremos hacer precisamente para que ese propósito de Dios se lleve a cumplir. Entonces, Dios va a poner cargas en tu corazón para que tú actúes.
y no va a descansar hasta que tú cumplas la asignación que Dios te dio. Quiero que me veas bien a estos ojitos azules tapatíos que tengo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Podrías identificar en un museo una pintura del Greco? Bueno, no importa si no la puedes identificar, porque ahorita mismo te voy a mostrar uno de sus cuadros. ¿Me ayudas con el cuadro? Este cuadro se llama Las lágrimas de San Pedro. Así se llama. Yo no se lo puse. Quise mostrarte este cuadro porque cuando hablo de escuchar a Dios, me temo que algunos se imaginan que para que escuche yo la voz de Dios, la persona necesita estar así en trance, ¿no? O debe estar como a punto de morir y está viendo una lucecita en el túnel. Ya le puedes quitar, gracias. Entonces, ¿creen que el día que escuchen a Dios se van a parecer como a Pedro en esta pintura del Greco? Ahora, si me permites, te voy a dar dos explicaciones de este cuadro. ¿Lo quieres volver otra vez a poner? ¿Tú sabes por qué tiene las manos así entrelazadas? Porque su señora le está amenazando con pegarle. ¿Y sabes cuándo alguien tiene esa cara? Cuando está estreñido. Cuando tienen esa cara de pujido la gente, es porque, pues, pobrecitos, están complicados de su estomaguito. Pero te quiero decir para tu consuelo, no hay nada místico en escuchar la voz de Dios. Si tú escudriñas, si tú meditas en la palabra, de seguro el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón. Esa palabra del Señor es fundamental y ese es el único instrumento que dice la Biblia que discierne o que separa lo que viene de Dios de lo que viene de Satanás, de lo que viene de ti y de lo que viene de mí. Esta palabra que vamos a leer ahorita en Hebreos 4 es muy atinada a lo que nosotros ahora estamos comentando. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa y fíjate, es más cortante que cualquier espada de dos filos porque hace lo siguiente: penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos, y deseos más íntimos. Yo no sé si Ferma, si él lo está viendo allá en medicina, ahora que está estudiando para ser médico. ¿Cómo es posible meter el bisturí para separar el alma del espíritu? Dice, así como se separa la articulación de la médula de los huesos. Y bueno, la palabra de Dios, lo que está diciendo este pasaje de Hebreos es que divide lo que es indivisible. Separa el alma, y ya te explicaba yo que el alma es la mente, la voluntad y las emociones. Separa el alma del espíritu del hombre. Este es espíritu con minúscula. Entonces, la Biblia distingue lo que viene de Dios y lo que viene de nuestra humanidad, porque hay veces que nosotros decimos, Dios me dijo, en realidad no es Dios, soy yo mismo. Por eso nosotros debemos meditar y sobre todo reflexionar en la Biblia, para que sea el Espíritu Santo que nos edifique y que nos dé el mensaje que viene del corazón de Dios. Te voy a poner esta lámina para ver si viendo las palabras te puede hacer un poquito más claro. Ve, yo estoy tan agradecido con Dios al mostrarnos estas verdades, porque la palabra de Dios separa el alma, mi voluntad, mi deseo y mi mente, del espíritu. El espíritu es ahí donde conozco la voluntad y el deseo de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios, separa y divide. Y ahí con claridad te dice, no, muchacho, eso no viene de Dios. Eso tú te lo estás inventando. Eso viene de un maestro falso. No. El Espíritu Santo se encarga de hacer esa separación. No es nuestro conocimiento. Es el Espíritu Santo. Pero si tengo duda del camino que debo tomar, lo mejor que yo puedo hacer es comer más palabra. En otro sentido, si tú después de leer y sigues sin saber si esta es la voluntad de Dios, si tienes dudas, hay confusión,
Mi recomendación es, sigue leyendo la Escritura, sigue escudriñando, dale para adelante hasta que tú escuches el Espíritu Santo hablar a tu espíritu y hacer esta separación. Dice la Biblia, lámpara es tu palabra a mis pies y lumbrera a mi camino. Lo que estoy queriendo decir con esto, que es una referencia del Salmo 119, y si me pones esta lámina en la 38, la palabra de Dios, ya sea predicada, cantada, leída, actuada, en el videíto que vimos, lo que hace es separa el alma del espíritu. Y producto de esa obra del Espíritu Santo al separar, entonces va a generar la luz de la verdad que nos va a permitir ver y dirigir nuestros pasos. Y cuando eso sucede, se abrió el mar. Ya sabes qué tienes que hacer. Esto es fabuloso. Esta es la mejor guía que nosotros podemos tener. Por eso Jesús les decía a sus discípulos, les conviene que me vaya porque va a venir el Espíritu Santo, el Consolador. Y decía, es un mejor Consolador porque ya no vas a necesitar de maestros, porque el Espíritu Santo te lleva a toda verdad. Primera de Juan 2:20 es un pasaje que vamos a leer. Dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo es que conocemos todas las cosas? Por el Espíritu Santo. Pero la unción que de vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie los enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella nos ha enseñado. Por eso tenemos que permanecer en Cristo, permanecer en la palabra de Dios. Y lo que desprendemos de este pasaje es que tú y yo estamos bajo la enseñanza y bajo el ministerio del Espíritu Santo, que es de donde viene la iluminación. Ahí luego veo unos memes, unas cosas en el Face que hablan de la luz y mira, ahí te va mi luz y pásame tu luz. Y ahora estamos bajo la luz. Yo digo, ay, Señor, sabrán de qué están hablando. La luz es algo que produce el Espíritu Santo cuando ha hecho esta separación y ahora vemos con claridad lo que Dios quiere que veamos. ¿Tienes dudas? ¿No sabes qué dirección tomar? La respuesta es no te muevas, no decidas. Antes de eso, métete a la palabra, medítala hasta que venga esa luz de la verdad y traerá consigo la convicción en tu espíritu de que el Espíritu Santo te está instruyendo. Y cuando eso te sucede, compadre o comadre, si alguien objeta con lo que tú estás haciendo, te vas a sentir, pero de mil amores. Y vas a decir, pues si tú no estás de acuerdo, lo siento mucho, pero hay en mi espíritu algo que me dice que esto viene de Dios. Y esta certeza no me la quita nadie, ni la más crítica, ni más aguda de las oposiciones. Déjame hablarte de un tercer medio de gracia que el Espíritu Santo emplea para darnos dirección, y esa es la oración. Muchos cristianos piensan que la oración es como una pérdida de tiempo. Dicen que oraron y como no pasó nada, entonces dejaron de orar. Pero yo te quiero decir esta mañana que un sinónimo de dirección es sabiduría. Y sabiduría es ese entendimiento que se necesita para vivir rectamente. En otras palabras, sabiduría es la virtud de decidir correctamente. La carta de Santiago nos enseña que si tenemos problemas de GPS y andamos perdidos con todo y Waze, lo que tenemos que hacer es orar. Vamos a ver este pasaje de Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pues pídasela a Dios. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Si no tenemos una vida de oración, no vamos a poder experimentar la dirección que da el Espíritu Santo. Ya me puedes quitar el texto, hijo, gracias. La oración y la dirección vienen de la mano. Déjame llevarte al Paleolítico inferior. No sé si tú recuerdas cuando los televisores portátiles venían con antena que le llamaban antena de conejo. Bueno, si no viviste eso, pues búscalo en Google. Y si sí lo viviste,
era problemática estas televisiones porque tenían mucha estática y la señal era de pésima calidad. Y la única manera de medio mejorar la imagen era conectar la televisión a la antena aérea. Y si no hacías a eso, tenías que tener un hijo deteniendo la antena de conejo donde se viera la señal un poquitito mejor. Bueno, la oración es la antena que nos conecta con el Señor. Y ahora lo podemos hacer con fibra óptica con el Señor. Entonces, cuando nos sintonizamos a la frecuencia de Dios, vamos a empezar nosotros a ver la imagen de su voluntad con mucha claridad. Cuando oramos, desaparece la estática. Cuando oramos, podemos entonces conocer y entender que lo que el Señor está diciendo a nuestro corazón, y entonces vamos a ver la voluntad de Dios en alta definición y 4K. El Espíritu Santo conforma nuestros pensamientos, nuestros deseos a la voluntad de Dios, conforma nuestros pensamientos, nuestros deseos a la voluntad de Dios. Y Pablo a esto le llama la renovación del entendimiento. Fíjate cómo lo dice en Romanos capítulo 12. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Por lo general, nosotros queremos ver afuera de nosotros lo que Dios está haciendo adentro. Y no nos damos cuenta que su primera preocupación es lo que Dios hace con el hombre interior. No olvides que la maquinaria celestial se echa a andar primero en el corazón de Dios, después lo revela el Espíritu Santo a nuestro espíritu y finalmente la voluntad de Dios se materializa. Entonces, cuando Dios se te revele, significa que el Espíritu Santo te está dando la dirección y entonces dale para adelante. Y el cuarto y último medio de gracia que quiero solamente mostrarte que emplea el Espíritu Santo para darnos dirección son las circunstancias. ¿Sí? Dios utiliza las circunstancias para confirmar el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Por favor, comprende lo que te estoy diciendo. Las circunstancias es la última parte. Y ahí es donde viene confirmación a lo que Dios nos dijo y no al revés. Lo que tú puedas estar experimentando ahora por la pandemia es una circunstancia. Tú dices, es que ya se me cerraron todas las puertas. Quiere decir que Dios está haciendo esto. No. Esa no es la manera de ver las cosas. Primero tienes que escuchar la voz de Dios. Tienes que haber sujeto tu voluntad a la de Dios, haber escudriñado las Escrituras, permitir que el Espíritu Santo te hable a tu espíritu, tener esa claridad de la luz de la verdad de Dios, y entonces vendrán las circunstancias que van a confirmar esa palabra que Dios te dio. Ahora, no quiero confundirte, pero una puerta de oportunidad que se abre no necesariamente significa que esa es la voluntad de Dios. Y una puerta de oportunidad que no se abre no necesariamente significa que no es la voluntad de Dios. Y tú dices, y entonces, ¿qué es lo que debo de ver? Mira, te puedo dar garantía por escrito que una puerta que Dios abre, nadie la cierra. Y una puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Si nosotros no discernimos ese mover de Dios, que va del Espíritu Santo a nuestro espíritu, y después pasa al orden natural, pudiéramos nosotros equivocarnos y malinterpretar el mensaje que Dios también envía a través de las circunstancias. La pandemia es una voz de Dios que nos está enseñando. Pero cuando tenemos el testimonio interior del Espíritu Santo, no importa qué tan horribles sean las circunstancias, nosotros podemos tener la certeza que la voluntad de Dios se está cumpliendo en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado porque las circunstancias decían cambia de trabajo o cambia de ministerio o formaliza esa relación o las circunstancias nos decía abandona a esa relación? Debemos entender y no permitir que las circunstancias
se interpongan al testimonio interno del Espíritu Santo. No debemos tomar decisiones de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Las circunstancias externas solamente pueden confirmar y validar ese testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu. En la enseñanza de los niños de hoy vimos a Lot, ese sobrino de Abraham. Él vio la llanura del Jordán y le pareció tan próspera como el huerto del Edén. Y después que Dios le habló a través de Abraham y le dijo, tú escoge la tierra, Lot cometió el error más grande de su vida, que fue ver las circunstancias de bonanza que tenía delante de sus ojos y no escuchó las advertencias de Dios respecto a Sodoma y Gomorra. Te digo una cosa, la iglesia también se convierte en un medio de gracia que el Espíritu Santo emplea para nosotros. El Espíritu nos guía por medio de la iglesia y tú y yo, que somos parte de este cuerpo vivo, intercomunicado que se llama iglesia, somos ese miembro activo que puede dar dirección a la vida de otras personas. Y quiero concluir esta mañana con una ilustración que de alguna manera pueda redondear estos pensamientos que hoy hemos estado aquí rebotando tú y yo, y espero que haya traído cierta claridad a tu mente, a tu corazón. Y esta es una ilustración de la vida real. Vivimos en una era donde la comunicación es instantánea. Internet global, tenemos telefonía celular. Sin embargo, no hace muchos años el telégrafo era el medio más rápido de larga distancia. Yo todavía me acuerdo haber visto un teletipo en la primera empresa que yo trabajé. Así nos comunicábamos con el mundo a nivel internacional. Eran unas maquinotas y hacían un escandalote, ¿no? Porque primero la persona, el operador, tenía que perforar una cinta, literalmente como las tarjetas antes de las computadoras, pero esta era una cinta que se perforaba y después, una vez escrito el texto, se metía otra vez a la máquina y entonces se enviaba y llegaba al país o a la ciudad donde tú querías mandar ese mensaje. Pues, ¿qué edad tienes, pastor? Pues estoy por llegando a los 30, entrados a los 72. Bueno. Y bueno, los jóvenes de entonces, como los de ahora, pues abrazaron la nueva tecnología del telégrafo y todos querían ser parte de esta innovación. ¿De qué año estamos hablando? 1836. O sea, cuando nació Rogelio o López, no me acuerdo cuál. Cuando un joven leyó un anuncio del periódico, una empresa estaba buscando a un operador de clave Morse. Como tú sabes, este clave Morse es el idioma del telégrafo. Y lo que hace es que envía clics por medio de un sistema de cables. Y entonces se trata de puntos y rayas. Se hace la raya cuando das el golpe en el teclado y sostienes por unos microsegundos y entonces ya se hizo una raya. De otra manera, solamente es un punto. Y a través de los puntos y las rayas se enviaban electrónicamente la información. De un lado estaba el emisor que codificaba el texto y lo enviaba del otro lado a un receptor que lo tenía que decodificar para que otra persona lo pudiera leer. Y entonces las palabras en clave Morse, como digo, se escriben con golpes secos y golpes largos. El joven vio un anuncio en el periódico. Él era un recién titulado de operador de telégrafo y se dirigió a la empresa que anunciaba las plazas que estaban contratando. Él, por supuesto, quería este empleo. Llegó a la empresa y se sorprendió de lo grande de las instalaciones y era imposible no darse cuenta del ruido que producían tantos empleados ocupados y en el fondo también se escuchaba el sonido muy característico del telégrafo. Al entrar a recepción y en el escritorio de la chica recepcionista había un letrero que instruía a los candidatos al puesto de trabajo que hicieran lo siguiente: llenar una solicitud de empleo
y que esperaran en recepción a que alguien los llamara para entrar a la oficina y ser entrevistados. Este hombre joven hizo lo propio, llenó la solicitud de empleo, se sentó junto a otros 7 candidatos y ahí en la recepción todos estaban atentos para cuando los llamaran. Después de algunos minutos, el joven de este anuncio que te platico se puso de pie y con mucha determinación cruzó la recepción, caminó y entró a la oficina. Como te podrás imaginar, los candidatos que llevaban más tiempo esperando se vieron las caras sin saber bien a bien lo que estaba pasando, aunque eran desconocidos entre sí, pero empezaron a comentar entre los 7 y se decían, pues yo no escuché nada, ¿tú escuchaste a alguien que estuviera llamando a los candidatos a entrar a la oficina? Pensaron que el hombre joven se anticipó y a lo mejor por su arrojo lo iban a descalificar. Pero unos cuantos minutos después salió un funcionario de la empresa acompañando al joven y lo encaminó fuera del edificio, y cuando este funcionario regresa a la recepción, se dirigió al grupo de aspirantes y les dijo: señores, muchas gracias por haber venido, pero el puesto vacante ya se ocupó. Esa noticia causó ámpula. Los otros candidatos se enojaron y empezaron a expresar su malestar, y uno de ellos de plano alzó la voz y le habló a este que parecía ser el jefe de la oficina. Le dijo: oiga, un momento, por favor, usted no entiende. Este hombre que acaba de salir fue el último en llegar. Ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de ser entrevistado, pero usted ya le dio el empleo. Eso no es justo. Y el funcionario que contrató dijo: lo siento, pero todo el tiempo que ustedes esperaron en recepción, el telégrafo estuvo emitiendo el siguiente mensaje en clave de Morse. Y este era el mensaje: si usted entiende lo que escucha, entra a la oficina, el empleo es suyo. ¡Wow! Aparentemente nadie escuchó ni entendió el mensaje, pero el hombre joven sí. Te digo una cosa: Dios ha estado hablando a tu vida desde siempre. El idioma del Señor es el idioma del Espíritu Santo. Y para seguir esta analogía del telégrafo, ese milagro que tú esperas, esa bendición que tú le has pedido durante tanto tiempo, es para cualquier persona que escuche y entienda el mensaje de Dios. Si tú quieres caminar de la mano de Cristo y no entiendes lo que el Espíritu Santo te dice, lo que tú tienes que hacer es aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas riquezas Dios nos ha dicho, nos ha prometido? Dios está mandando ese mensaje diciendo: eso que tú buscas es para ti. Pasa y tómalo. Pero el problema es que nosotros estamos sordos del Espíritu Santo. Por eso esta mañana yo quiero orar contigo y te quiero pedir que juntos le pidamos al Señor: Señor, enséñame a escuchar tu voz. Así como los discípulos un día le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué no le decimos nosotros hoy al Señor: Señor, pues si es así de fácil, ¿por qué no me enseñas a orar? Cierra ahí tus ojos. Ten la certeza de que Dios está escuchando nuestra oración. Padre, esta mañana nos ponemos delante de ti en tu presencia para decirte con toda humildad: Señor, enséñame a escuchar tu voz. Si yo hasta este día he perdido tantos y tantos mensajes de ti para mi vida, yo no quiero seguir pasando los días sin que yo aprenda a poder escuchar la voz de Dios. Señor, hoy tú nos enseñas que es la voz del Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu que está dentro de nosotros. Que es a través de la oración, es a través de estudiar tu palabra, es a través de estar dispuesto a hacer tu voluntad,
que tú entonces de una manera soberana nos expresas, nos dices cuál es esa voluntad específica para nuestra vida. Como humanos, Señor, sabemos que nuestros días son cortos y que nuestras necesidades son muchas. Por eso te pedimos, Señor, que nos enseñes esta clave Morse, ese idioma sencillo de tu espíritu que aún los niños entienden, porque de ellos es el reino de los cielos. Danos la certeza, la confianza que tienen esos niños, Señor, cómo ellos sí entienden tu voz. Y nosotros como adultos batallamos. Danos el corazón de un niño, Señor, para poder escucharte con toda claridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.